La historia no comenzó con la llegada de los barcos europeos. Hace miles de años, en esta tierra llamada Andinoamérica Ecuatorial, nuestra gente ya era actriz de su propia historia y de su destino. Todo comenzó aquí, en los valles, años atrás. El basalto y la obsidiana son un regalo de la montaña. Si la hacha es fuerte, la banda comerá hoy. Ha bajado el frío y los animales en el páramo están corriendo. Pero no podemos quedarnos aquí para siempre, Ariel. Las plantas alimentan y nos cubren, pero cuando la fauna andina decida moverse, no será para siempre todo esto que nos rodea. Somos cazadores. Nuestro hogar está donde están las plantas y los animales. Andando. Mira, Ariel, Jenny, el poblamiento avanzó hasta la costa. Ya no solo somos dueños de la montaña, ahora somos quien conquista el mar. Y así nuestra población seguirá creciendo. El control variado de los recursos en los valles encendió una chispa en nuestros aborígenes. Se dieron cuenta que no solo pueden recolectar la tierra, sino también pueden transformarla. La tierra es como nosotros. Hemos aprendido a domesticar las plantas. Miren esas papas, ese maíz y la yuca. Ya no tenemos que estar detrás de las manadas de animales. Es verdad, Jenny. Nosotros ahora hemos hecho parte de nuestra comunidad el cultivo. Ahora ya no es necesario solo estar cazando, sino que nosotros podemos proveer todo lo que necesitemos en nuestra aldea. Sí, para ser más fuertes y más ricos. ¡La comida! Nuestros cazadores están llegando con el alimento. La aldea está creciendo. Mientras tú, Carlos, te quedas aquí sembrando papas, yo salgo con los pescadores. Valdivia es fuerte, porque el trabajo es dividido y así saldremos adelante. No es solo eso. Nuestros pobladores han hecho intercambios con los de la costa, así para nosotros poder siguiendo subsistiendo y siendo con más crecimiento de nuestra población. Qué increíble, ¿no? La agroalfarería floreció. Con la cerámica de Valdivia, los almacenamientos mejoraron gracias a la agricultura y la pesca. Las comunidades se asentaron en un solo lugar. La comunidad y la sociedad se volvió mucho más compleja. La agricultura se expandió, nuestra tierra producieron excedentes y así nuestra comunidad fue creciendo. Nosotros con los excedentes hemos podido mantener a nuestros sabios ceremoniales y a nuestros guerreros. Las alianzas externas nos han asegurado. No tenemos de todo limitado las fronteras. Los caciques se han reunido y se han integrado para unirnos en una sola fuerza. Mi fuerza está a su lealtad, mi señor. ¡Au! Y recuerda, cacique Carlos, la tierra no es tuya ni de nadie en privado, ya que la estructura se centra en una propiedad comunitaria. La tierra sigue siendo propiedad de nuestro ayllu. Culturas como la chorrera, la bahía y la tolita desempeñaron una vida urbana estable y un uso del metal. Hacia 500 años de nuestra historia, el desarrollo regional dio paso a la integración. Nacieron un señorío étnicos. Los incas han llegado. Tupac Yupanqui sometió a los paltas y cañaris en el sur. Pero aquí en el norte, en Caranqui y Cayambe, les daremos la resistencia más encarnizada que jamás hayan visto. Aguanta, Ariel. Tupac Yupanqui es una alianza muy fuerte, de la cual viene su proveniente hijo Huayna Cápac, donde ha venido sometiendo a toditos los territorios.
y nosotros no podemos hacer nada contra eso. Además, me enteré que se había casado con Quilagó, una fuerte señorita de Caranqui, y de esa unión nació Atahualpa. Fue una integración sangrienta, pero no lograron destruir nuestro Ayllu. El jefe imperial logró mantener nuestras culturas y ahora este pertenece a la burocracia imperial. Andinoamérica Ecuatorial se transformó en el eje principal del inmenso Tahuantinsuyo con Quito y Tomebamba, como ciudades de primera importancia. Para la paz imperial no duró mucho. En 1528, Huayna Cápac muere en Tomebamba. Cacique Carlos, Ariel, me llegó un comunicado. Guerra civil. Huáscar se ha coronado emperador del Cusco y tiene el respaldo de todas las provincias del sur. Pero Atahualpa en el norte se hace más fuerte. Es la ciudad de donde nació. Ya mandaré a llamar al cacique Quisquis y Cunacachay para ir marchando a la ciudad y detenerlos. La victoria es del norte. No, Huáscar ha sido asesinado, pero miren hacia la costa. Se acercan los españoles. Atahualpa fue tomado preso en Cajamarca y el imperio se sigue destruyendo. Rumiñahui defendería Quito heroicamente antes de ser ejecutado, marcando el fin de una era. Los pueblos aborígenes no fueron espectadores mudos. Durante más de 10.000 años construyeron las bases agrícolas, artísticas, comerciales y comunitarias que definieron nuestra identidad. La época aborigen terminaba con sangre, dando paso a la colonia. Para la energía e ingente capacidad de nuestra gente para enfrentar las contradicciones, se quedó asombrada para siempre en esta tierra andina. Hace más de 500 años, las tierras del actual Ecuador vivieron uno de los cambios más grandes de su historia, la llegada de los españoles y el inicio de la época colonial. Estas tierras serán parte del Imperio Español. Aquí construiremos ciudades, iglesias y un nuevo gobierno. Nuevo gobierno, nosotros ya teníamos pueblos, costumbres y autoridades. Dos culturas completamente diferentes estaban a punto de enfrentarse. La llegada española fue llamada descubrimiento, aunque estas tierras ya estaban habitadas. No necesitamos ser descubiertos. Pero España trae religión y nuevas costumbres. También trajeron miedo y guerra. Y así fue como comenzó la época colonial. La conquista de Quito fue una lucha entre los pueblos indígenas y los españoles. Quito será gobernado en nombre del rey de España. Estas tierras pertenecen a nuestro pueblo. Nosotros tenemos armas, caballos y soldados. Nosotros tenemos valentía. Las guerras dejaron destrucción y muerte. Muchos indígenas resistieron la conquista española. Aunque perdimos batallas, nunca perdimos nuestra identidad. A partir de ahora España gobernará. Los españoles organizaron un nuevo sistema político y económico. Todos deberán obedecer las leyes de España. Los indígenas tuvimos que rendir tributos. La sociedad colonial estaba dividida en clases. Los españoles tienen el poder. Luego estaban los criollos, los hijos de españoles nacidos en América. Los indígenas y esclavos eran tratados con desigualdad. La colonia favorecía principalmente a los españoles. Durante las colonias surgieron las mitas y los obrajes. El trabajo de los indígenas es necesario para generar riquezas. Trabajamos largas horas sin descanso. Los obrajes eran talleres donde se fabricaban telas y productos. Muchos indígenas se enfermaban o morían por el esfuerzo. Las condiciones laborales eran muy duras. Pero la corona necesita diamantes, plata y producción. Nos quitaron tierras, libertad y tranquilidad. A pesar del sufrimiento, los pueblos indígenas resistieron. La sociedad colonial tenía muchas diferencias sociales y los españoles ocupaban los cargos más importantes. El poder debe mantenerse bajo control español. Los indígenas tenían menos derechos. También surgió el mestizaje. La mezcla entre culturas cambió la comida, la música y las costumbres.
Aunque intentaron borrar nuestras tradiciones, muchas sobrevivieron. La iglesia tuvo un gran poder durante la colonia. La religión católica debe enseñarse a todos. Muchas creencias indígenas fueron prohibidas. Pero algunas tradiciones se mezclaron con la religión y también aparecieron iglesias, pinturas y arquitectura colonial. En los años 1700 comenzaron problemas económicos y sociales. Muchos criollos querían más libertad. El pueblo estaba cansado de muchas injusticias. España comenzó a perder poder. Colonia dejó sufrimiento en muchos pueblos. Pero también dejó una mezcla cultural que sigue viva. Y también la historia transformó todas estas tierras. Conocer el pasado nos ayuda a entender quiénes somos. La época colonial marcó nuestra historia y nuestra identidad. El 10 de agosto de 1809, los criollos quiteños depusieron a la primera Junta Soberana. El marqués de Selvalegre asumió la presidencia. Fue el primer grito de libertad de América Hispana. Ciudadanos de Quito, en nombre de la voluntad y la justicia, asumimos el gobierno de estas tierras. Somos quiteños que defienden lo que es nuestro, que nadie lo dude. Pero la alegría duró poco. El apoyo esperado de Guayaquil, Cuenca y Pasto no llegó. Las tropas del virrey de Lima cercaron Quito. La junta, débil y aislada, tuvo que disolverse. Las autoridades españolas ofrecieron perdón y luego encarcelaron a casi 100 revolucionarios. El 2 de agosto de 1810, el pueblo de Quito se lanzó a las calles a liberar a los presos. Fue un gesto de valentía que terminó en tragedia. Las tropas realistas respondieron con una matanza. Los héroes del 10 de agosto murieron en las cárceles. ¡Suéltenlo, suéltenlo! Mártir de la patria, su sangre no habrá sido derramada en vano. Quito recordará este día siempre. Hubo un segundo intento, una nueva junta, la primera constitución de Quito, pero también fue vencida. A finales de 1812, el país de nuevo bajó el dominio español. Durante casi una década reinó un silencio tenso en la audiencia de Quito, un silencio cargado de rabia y de esperanza contenida. Mientras tanto, en el sur, en el puerto de Guayaquil, algo estaba cambiando. Las noticias avanzan desde el norte y desde el sur. Bolivia está atacando Venezuela. San Lorenzo avanza por el Río de la Plata. ¿Cuánto más esperaremos, guayaquileños? Guayaquil era una ciudad de comerciantes. Habían apoyado a los españoles cuando Quito se rebeló, pero ahora veían que España no podía defenderlos ni comerciar con ellos. El viento había cambiado. No se trata solo de libertad, se trata de nuestro futuro. Nuestros barcos, nuestro comercio y nuestro cacao necesitan un mundo mejor, y ese mundo se llama la independización. El pueblo de Guayaquil está listo y Cuenca también levantará su voz. ¡Fuera, fuera, fuera! El 3 de noviembre del mismo año, Cuenca proclamó también su independencia, pero Quito seguía bajo dominio español. El ejército guayaquileño intentó liberarla y fracasó. Era el momento de pedir ayuda a Colombia. Ciudadanos, este día 9 de octubre de 1820, el pueblo de Guayaquil rompe sus barreras para siempre. ¡Somos libres! ¡Viva! Y que el ejemplo del pueblo llegue a toda la audiencia de Quito. Sucre organizó sus tropas, avanzó hacia la sierra y llegó cerca de Quito. En la madrugada del 24 de mayo de 1822, sus fuerzas rodearon la ciudad y atacaron a los realistas en las faldas del volcán Pichincha. Ten, mi general. El libertador Simón Bolívar me ha enviado con una misión clara: liberar estas tierras de los liberales. Mi ejército liberal está listo. Marchemos hacia la sierra. General, el pueblo de Guayaquil y Cuenca marcha con usted. Quito nos espera. Soldados, hoy la historia nos mira. Allá está el volcán sagrado, está la historia de nuestro pueblo. Por la libertad de Quito. ¡Adelante!
Aquella mañana, el 24 de mayo de 1822, las fuerzas patriotas derrotaron al ejército realista en las faldas de Pichincha. Quito quedó libre. Lo que hoy es Ecuador dejó de ser colonia española para siempre. Tras la victoria, el Distrito del Sur fue anexado a la Gran Colombia. Bolívar soñaba con una gran nación que uniera a Venezuela, Nueva Granada y Quito, un faro para toda América. Una sola nación, un solo destino. Colombia será el ejemplo del mundo. Juntos somos más fuertes, divididos somos presa fácil para las potencias extranjeras. Pero la Gran Colombia no fue el paraíso que prometía. El Distrito del Sur pagó por la guerra del Perú 3 veces más que el resto. Las latifundidades quiteñas resistían las reformas. Las tensiones entre Bolívar y su vicepresidente Santander dividían al país entre centralistas y federalistas. De la libertad absoluta se desciende siempre al poder absoluto. Necesitamos un gobierno fuerte. Pero Libertador, el pueblo del sur sangra. Pagamos guerras que no son nuestras. ¿Cuándo gobernaremos nuestra casa? En 1830 el Ecuador se separa de la Gran Colombia y se llama oficialmente como la República del Ecuador, como una nación independiente. Hoy comienza una nueva historia. Debemos construir un país unido y fuerte. La independencia nos dio esperanzas, pero también muchos problemas. Las guerras nos dio pobreza y división. Muchos seguimos trabajando las tierras sin tener nada propio. El nuevo Estado necesita leyes, educación y organización. También debemos proteger la frontera del país. ¿Quién protegerá al pueblo del hambre? No será fácil, pero debemos empezar. Los primeros años republicanos estuvieron llenos de crisis políticas y luchas por el poder. Cada presidente promete cambios, pero el pueblo sigue sufriendo. Y los campesinos trabajamos más por menos dinero. Los impuestos han aumentado más y más. He intentado mantener unido al Ecuador. En 1845, la revolución marxista termina con el gobierno de Juan José Flores. Después de años de inestabilidad política, guerras internas, crisis económica, el Ecuador busca reconstruirse bajo un gobierno conservador liderado por Gabriel García Moreno. El Ecuador necesita orden. No podemos seguir viviendo entre revoluciones y conflictos. Un país sin disciplina jamás progresará. La Iglesia ayudará a formar ciudadanos responsables y obedientes. Presidente, se están construyendo nuevas escuelas en varias provincias. La educación debe fortalecerse. Un pueblo no puede seguir así. Eso es cierto, hay diferentes oportunidades para estudiar. Pero en zonas rurales todavía existe demasiada pobreza. Muchas familias apenas tienen para sobrevivir. Primero debemos estabilizar el país, después vendrá el progreso. Durante este periodo se construyeron escuelas, carreteras y edificios municipales y obras importantes para modernizar el Ecuador. En 1895 comienza una de las etapas más importantes en la historia del Ecuador, conocida como la Revolución Liberal por Eloy Alfaro. El Ecuador necesita transformarse, no podemos seguir viviendo en el pasado. ¡Viva Alfaro! ¡Viva la libertad! La educación debe ser libre para todos. Miles de niños podrán estudiar sin depender de la iglesia. El gobierno debe estar gobernado por todos los ecuatorianos. Queremos igualdad y nuevas oportunidades. La modernización beneficiará a todas las generaciones. Construiremos el ferrocarril que unirá costa y sierra. Décadas después, el Ecuador vivió un importante crecimiento económico gracias a la exportación del banano. El banano ecuatoriano llega a Estados Unidos y a Europa. En las plantaciones existe más trabajo. Las ciudades van creciendo rápidamente. Muchas familias emigran a la ciudad en busca de nuevas oportunidades. El auge bananero modernizó la economía y aceleró el crecimiento urbano. Cada vez más jóvenes llegan a la ciudad para estudiar. También aumentan las construcciones y los comercios.
pero en el campo todavía sigue existiendo necesidades. Muchas familias viven bien, mientras otras luchan por sobrevivir. El Ecuador comienza a transformarse en un país más urbano y comercial. El Ecuador atravesó gobiernos militares y fuertes tensiones políticas. El país necesita orden y control, Pero el pueblo necesita democracia. Queremos libertad y elecciones. pero las protestas generan caos. La gente está cansada de la violencia. El país vive momentos difíciles. Durante estos años existieron conflictos sociales, crisis políticas y demandas de participación ciudadana. El Ecuador necesita la democracia. En 1979 regresa oficialmente la democracia. Actualmente el Ecuador enfrenta una de sus mayores crisis económicas, migratorias y cambios sociales. La economía sufrió grandes problemas. Hoy enfrentamos nuevos desafíos, tecnología, empleo y medio ambiente. La educación sigue siendo clave para el desarrollo. También debemos cuidar nuestro ambiente y nuestra naturaleza. Cada generación enfrenta nuevos retos. Buenas tardes, ingeniera, pues nosotros somos el segundo A y espero que le haya gustado nuestras grabaciones. Todo fue con colaboración del equipo y pues nada, gracias. Hello, hello. Hola, hola, hola. Ya me olvidé. Por la energía intergente de la capacidad de nuestra gente, la enfermedad de contradicciones se quedó asombrada con siempre está en la tierra hundida. Estoy aprendiendo que... Hola, Estefi. Hola, Estefi. Mira. Hola. Hola. Hello, hello. Hola, hola, hola. En 1830 el Ecuador se separa de la Gran Colombia, formando así la República del Ecuador como una nación independiente. Hoy comienza una nueva historia. Debemos construir un país unido y fuerte. La independencia nos dio esperanza, pero también problemas. El nuevo Estado necesita leyes, educación y organización. Muchos seguimos trabajando la tierra sin tener nada propio. No será fácil, pero debemos empezar. La guerra... Aquí mismo le toca a ti, mami. Los primeros años republicanos estuvieron llenos de crisis políticas y luchas por el poder. He intentado mantener unido al Ecuador. En 1895 empieza uno de los cambios más importantes en la historia del Ecuador, la Revolución Liberal liderada por Eloy Alfaro. El Ecuador necesita transformarse. No podemos seguir viviendo en el pasado. ¡Viva la patria! La educación va a ser libre y accesible para todos. Queremos igualdad y también... En 1895 comienza una de las etapas más importantes de la historia del Ecuador, conocida como la Revolución Liberal, liderada por Eloy Alfaro. El Ecuador necesita transformarse. No podemos seguir viviendo en el pasado. ¡Viva Alfaro! ¡Viva la libertad! La educación debe ser accesible. El Ecuador atravesó gobiernos militares y fuertes tensiones políticas. El país necesita orden y control, Pero el pueblo necesita democracia. Queremos elecciones. Doña Manuela, debemos actuar esta noche o nunca. El virrey de Lima ya envía sus tropas a Quito. ¿Y ahora nos acobardamos? ¡Ay, no! Hello, hello. Hola, hola, hola. Ciudadanos, este día 9 de octubre de 1820, el pueblo Guayaquil rompe sus...
El 2 de agosto de 1810, el pueblo de Quito se lanzó a las calles a liberar a los presos. Fue un gesto de valentía que terminó en tragedia. Las tropas hicieron un gesto de matanza. No, está mal. Espera. Hello. Hola. El basalto y el oxidano son el regalo del páramo. Si la lanza es fuerte, la banda comerá hoy. El frío está bajando y los animales en el páramo están corriendo. Pero el bosque también nos habla, Ariel. No podemos quedarnos para siempre aquí. Las plantas curan y alimentan, pero cuando la... No, pero que no salga Pipo. Solo es para ver, solo habla. La historia... Eso. Por eso.